Bienvenidos, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Tenguel. Damos inicio a la semana 38 de la agenda con adaptaciones curriculares de sexto grado. Nos encontramos en el proyecto número 8. Esta semana corresponde del 7 al 11 de febrero. Aquí se encuentran las destrezas que vamos a cumplir, que pretendemos cumplir con estas actividades, ¿sí? Las cuales están gradadas de acuerdo lunes 7 de febrero del 2022. En lengua y literatura tenemos como tema recreo textos literarios con rimas. Vamos a recordar algo antes de ver las rimas. La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en cada palabra, aquella en la que recae el acento. Por ejemplo, tónica. Aquí, ¿cuál sería la sílaba que recae más fuerte? Vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tónica tiene 3 sílabas. Ni-ca, ¿sí? ¿En dónde se encuentra la mayor fuerza de voz? Aquí es fácil identificar que es en to, porque tiene la tilde, ¿no es cierto? Tónica, ¿no? Pero cuando tenemos palabras que no tienen tilde, como por ejemplo esta, pa, la, bra, ¿sí? No significa que no tiene una sílaba que se pronuncie más fuerte. Sí la tiene. Solo que esta pues no tiene tilde, nada más. Pero la sílaba tónica representa a esa sílaba que tiene más fuerza de voz. Esto puede ser con tilde o sin tilde. Por ejemplo, palabra. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? A ver. Palabra. Yo no digo, si fuera aquí la mayor fuerza de voz, vamos a hacer un ejemplo. Yo dijera palabra. Vamos a ver, ¿se escuchó bien? Si fuera acá, yo dijera palabra, palabra, se escucha feo, ¿no? Entonces, esta no es. Palabra, si yo pongo la mayor fuerza de voz aquí, palabra, como que tuviera aquí una tilde, digamos, palabra, se escucha feo, ¿no? Entonces, en cambio, si tiene aquí, si yo digo palabra, ¿qué tal se escucha? Se escucha la forma correcta en que se pronuncia esta palabra. Entonces vemos que aquí la sílaba tónica es ¿cuál? La, ¿no? Con eso queda demostrado que todas las palabras tienen sílaba tónica, solo que algunas tienen tilde y otras no la tienen, ¿ya? Pero lo importante aquí es saber que siempre en las palabras hay alguna sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Ahora vamos a observar ¿qué son las sílabas átonas? Son las sílabas que no se pronuncian más fuerte, es decir, el resto de las sílabas de una palabra. Aquí se acuerdan que en palabra nosotros vimos que pa, la, bra. Y la que tenía mayor fuerza de voz era ¿cuál? Era esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta era la sílaba tónica. Pero las sílabas átonas son las que quedan, las que no tienen fuerza de voz, ¿sí? Las que no tienen fuerza de voz, entonces serían en este caso esta que está aquí y esta que está aquí, ¿ya? Esas serían las átonas, ¿sí? Ahora, la sílaba tónica en una palabra siempre va a ser solo una, no pueden ser dos, ¿sí? Mientras que las átonas, esas sí pueden ser varias, ¿sí? Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos comprobar. ¿Sí ven? La mayor fuerza de voz está en bar. Comprobar. Porque yo no digo comprobar o comprobar. No, comprobar, ¿no? Entonces la mayor fuerza de voz está aquí. Esta es la sílaba tónica, ¿sí? Aquí lo voy a poner aquí. Sílaba tónica, ¿sí? Mientras que estas dos que están acá son las sílabas átonas, es decir, que no tienen fuerza de voz. Aquí esta azulita, rebote, ¿sí? Rebote. Tiene la mayor fuerza de voz en bo. Por tanto, esa sería la sílaba
tónica. Mientras que las que sobran serían sílabas átonas, ¿sí? Quiere decir que no tiene fuerza de voz. ¿Ya? Listo, ¿ya? Entonces así nos queda un poquito más clara esta explicación, que es importante recordarla porque esto tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Antes de ello vamos a recordar también qué es la rima. La rima es un sonido que siempre se escucha al final de un verso, ¿sí? ¿Cuántos tipos de rima conocen? Ya hemos visto lo que es la asonante, la consonante y la rima libre. Ya. ¿En qué tipos de textos se encuentra la rima? Se encuentra en los poemas, ¿sí? En los amorfinos también. Vamos a observar y a leer, a analizar también esta información. La rima. Se denomina rima a la repetición de sonidos que se da a partir de la vocal tónica, es decir, la que tiene mayor fuerza de voz, de la última palabra de cada verso. ¿Cuáles son sus clases? Las rimas, aquí nos explican dos tipos. La consonante, que es aquella si desde la última vocal acentuada riman las vocales y las consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? Por si acaso hay algunos que se hayan olvidado, las consonantes es el abecedario, las letras, ¿sí? B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ¿sí? No le cuento aquí las vocales porque las vocales son pues A, I, O, U, ¿no? Con todo igual lo voy a ubicar aquí porque a veces siempre hay alguno que se haya olvidado. ¿Ya? Listo, vamos. Porque a veces la memoria es frágil y nos olvidamos, ¿no? Las vocales son A, E, I, O, U y pues las consonantes son el abecedario pero sin las vocales, ¿sí? Son las letras que conocemos, ¿ya? Entonces, la rima consonante es aquella que se repiten, si ustedes ven aquí, I2. Tiene dos vocales, la I y tiene la O. ¿Sí ven? Aquí la I y la O. Acá se repite la I y la O. Pero cuando es consonante no debe repetirse solo las vocales. ¿Qué también tiene que repetirse? Las consonantes, dice, ¿no? Entonces ahí vemos que se repite también las consonantes, que es la letra D y la letra S. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces por eso esta rima es consonante. Se repiten vocales y consonantes, ¿sí? Vamos a darle lectura para que ustedes vean que la rima siempre son esos sonidos repetidos al final de cada verso. Aquí, ¿cuántos versos hay? Aquí hay 2 versos, ¿sí? Porque este que está aquí, una línea, es un verso y este que está acá abajo es otro verso, ¿ya? Vamos a leerlo. En colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. ¿Sí? Entonces vemos que se repite esta partecita, I2, I2. Ahora vamos a ver la rima asonante. Bueno, ya que hemos entendido fácilmente la consonante, vemos que la asonante simplemente riman, ¿qué indica aquí? Riman las vocales, ¿sí? Y entonces aquí vemos año de nieves, año de bienes, ¿sí? Vemos que se repite la E, la E, la E y la E. ¿Sí? Aquí es verdad que se repite la S también, es una letra, pero debe repetirse también la parte de acá. Y vemos que en la parte de acácito, pues no, se está repitiendo. Vemos que está aquí la B y vemos que está aquí la N. Entonces, como no se repite, ¿sí? No se repite, solo se está repitiendo una letra y la otra vocal sí se repite, entonces es asonante, ¿sí? Porque se están repitiendo dos vocales, dos vocales y entonces esa letra que está aquí no es igual, ¿sí? En consonante tienen que repetirse las letras y las vocales, en asonante solo las vocales. Aquí hay una letra que se repite pero solo es una, la de acá no, ¿sí? Por tanto esta es asonante, ¿sí? Se están repitiendo dos vocales, es más, 3, mire, 2 o más, porque si ve aquí está la I también, ¿sí?
También existe otro tipo de rima, la rima libre, que es cuando los versos no tienen ningún tipo de rima, es decir, cuando aquí al final no se repiten ni vocales ni consonantes, ¿sí? Esa es rima libre. Ahora vamos a leer el siguiente texto literario que se encuentra en el libro de lengua de la fase 2, Blancanieves. Este es un fragmento escrito por Roald Dahl. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre, el rey: esto me irrita. ¡Qué cosa tan pesada y tan latosa! Ahora tendré que dar con otra esposa. Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. ¿Sí ven cómo se va repitiendo estas palabritas al final? Miren, esto, esta de aquí, onio, ¿sí ven? Monio, ¿sí? Aquí se me fue demasiado. Aquí está, monio, ¿sí? Miren, acá también dice esposa, osa, acá dice latosa, osa, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que tiene rima. ¿Por qué? Porque este pues es un cuento que está relatado de manera en poesía, en versos. Mandó a anunciar a todos los periódicos: se necesita reina, y muy metódico recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones la elegida, a demostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclás, que trajo un artefacto extraordinario comprado a algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con un marco de latón limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si, por ejemplo, alguien quería saber qué iba a cenar en ese día, el espejo le decía sin tardar: lentejas o te quedas sin cenar. El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde: dime, espejito, cuéntame una cosa, de todas, ¿no soy yo la más hermosa? Y el cachivache siempre: mi señora, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino, no hay rival a quien no hayáis comido la moral. ¿Sí? Ahora pues el estudiante que ya ha escuchado la lectura y ha observado estas rimas que hay a la ligera, va a volver a leer con pronunciación y entonación adecuada, especialmente en las rimas, ¿sí? Él lo va a hacer así, que se escuche como lo he estado leyendo yo: no quería ese día tardar sin cenar, ¿sí? Para que se vaya escuchando la musicalidad de estos versos. ¿Ya? Ese audio deberá enviar pues a la docente, ¿sí? Luego de eso vamos a identificar las rimas en cada verso y las vamos a colorear. En este caso vamos a colorear de amarillo aquellas que son consonantes. ¿Cuáles eran las consonantes? Las que se repetían, las vocales y las consonantes, las letras, ¿no? Aquí ya tengo unas: ita, ita, ¿no? Está la vocal y está la letra. Algunos dirán: pero señorita, usted dijo que si habían dos vocales y una sola letra era asonante, porque se están repitiendo dos vocales, es verdad. Pero porque en el caso anterior había otras letras que eran diferentes del un verso y el otro. En cambio, en este de aquí, la de aquí es la R, acá es la U, acá. O sea, acá no hay nada de rima. Entonces quiere decir que la rima está solo en esta parte. Y en esta parte, pues, sí hay una consonante. Acá dice latosa, osa, esposa, osa. Entonces también es consonante. Acá dice monio y acá dice monio, también es consonante, ¿sí? Vemos acá que dice periódicos. Entonces aquí vemos que dice dico,
Sí, se repite esa parte. Y aquí también tenemos, miren, es más, se repite hasta acá. ¿Sí? Entonces vemos que también es consonante. Luego tenemos seguida. Consonante. Consonante. Luego tenemos convincente. Con ente. Luego tenemos de más, ¿ya? Y esta sí es asonante. ¿Y la asonante de qué color era? Era de color turquesa. A ver, vamos a ver, de color azul o celeste. Vamos a ver. Le voy a poner de color celestito para que se vea más claro, como turquesa. Entonces aquí vemos que se repite as, ¿ya? As, y vemos que esta que está aquí, las demás, carrasclas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces aquí sí es asonante, porque miren, aquí hay otras consonantes, otro vocal, pero estas no se repiten, aquí solo se repite as. Y luego tenemos extraordinario, se repite ario, aquí tenemos ario. Luego tenemos parlante, ante, consonante y vocal. Aquí tenemos consonante y vocal. Planteara, ara. ¿Ya? Quería ese día. Este es asonante, ¿sí? Acá tenemos tardar, cenar, ¿sí? Entonces, bueno, este es asonante. No, perdón. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se está repitiendo esta partecita. Acá Dios guarde tarde. Cosa. Señora. Encantadora. Rival. Moral. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a... Esto es más para fortalecer pues la musicalidad, que ellos vean la lectura. Recuerden que esta agenda es para aquellos estudiantes que necesitan reforzar las habilidades lingüísticas, ¿sí? Entonces es importante que lea, no importa que se equivoque, ¿sí? Y envíe ese audio, ¿ya? Ahora continuamos con ciencias naturales. Tenemos como tema la edad del cambio. ¿Sabías que abusar de la sal retrasa la pubertad? Vamos a analizar nuestros saberes previos mediante la siguiente diapositiva. Y vamos a activar nuestros conocimientos con esta actividad. Mi cuerpo lo quiero, lo respeto y lo conozco. Vamos a empezar. El objetivo de esta actividad es que identifiquemos las diferencias y semejanzas entre los cuerpos humanos, desde que somos bebés hasta que nos convertimos en personas adultas. En este divertido ejercicio identificaremos diferentes cuerpos de bebés, niñas, niños y personas adultas para hallar sus diferencias y similitudes. Vamos a reconocer el vocabulario apropiado y la identidad personal,
a través del propio cuerpo. Así podremos conocerlo, apreciarlo, respetarlo y cuidarlo. Comencemos. Recuerda las diferentes fases. Vamos a ingresar dando clic, ¿no? Vamos a ingresar aquí primero en los bebés. ¿Cómo son los bebés cuando inician? ¿Sí? Mariposa. Capila. Ñawi. Cara. Pupu. Ombligo. Rica la cuna. Brazos. Changacuna. Piernas. Pene. Uyu. Vulva. Garrapata. Nalga. Psiqui. Pecho. Chuchu. No. Mi cuerpo. Mío. Mi papá. Acha. Pum. Listo, ahora que ya hemos observado este video, vamos a continuar, ya hemos recordado pues, vamos a armar este rompecabezas, ¿no? Esta actividad se han hecho con niños pequeños, vamos a escuchar. Hola, arma el rompecabezas de la bebé niña y dime, ¿qué ves? ¿Sí? Entonces aquí ya está armado, ¿no? Está la niña, pues vemos que la niña tiene en la parte de atrás pues una nalga, tiene vagina, ¿sí? Que son sus órganos femeninos que la identifican como niña, ¿sí? Biológicamente. Yo veo unas piernas, unos
brazos, una cabeza, unas pompis, una vagina y ya. Listo. Ahora vamos a escuchar cómo debemos nombrar a nuestro cuerpo apropiadamente. Gracias por contarnos lo que ves. Ahora te voy a contar que eso que tú llamas vagina es un órgano que está adentro de nuestro cuerpo, del cuerpo de las niñas y las mujeres. Lo que vemos ahí afuera se llama vulva. ¿Sí? Vulva se refiere a esta parte externa de la vagina, ¿no? Como está todavía bebé. Oh. ¿Ya? Vamos a continuar con la siguiente actividad. Hola, arma el rompecabezas del bebé niño y dime, ¿qué ves? Sí, entonces vamos a armar el rompecabezas, aunque ya lo han armado aquí, está desordenado, sí, pero vamos, aquí está desbaratadito, entonces aquí miren, aquí lo estamos ordenando, sí, usted lo puede realizar en su casita, si quiere volverlo a hacer, usted le da clic aquí donde dice para actualizar y ahí lo vuelve a hacer, sí. Ahora vamos a escuchar cómo se debe nombrar apropiadamente nuestro cuerpo. Muchas gracias por contarnos lo que ves. Ahora te voy a contar que eso a lo que tú llamas pipí lo nombramos pene. Y a eso que tú llamas pompis lo nombramos nalgas. ¿Sí? Entonces vemos aquí está la nalguita y aquí está el pene del niño, ¿sí? Entonces él cuando es bebé pues ya lo podemos identificar si es masculino o femenino. Biológicamente vemos que es masculino debido a que encontramos pues un órgano masculino como es el pene, ¿sí? Vamos a continuar viendo cómo son los niños y niñas. Ya vimos cómo son de bebés, ¿sí? Y cómo son de niños y niñas ya cuando van creciendo, ¿sí? Aquí nos toca ordenar y aquí tenemos, sí, la niña. Vamos a ubicar correctamente, lo hemos hecho aquí y observamos, sí, qué partes tiene. Hola, arma el rompecabezas de la niña y dime, ¿qué ves? Una pompis, una vagina, unas piernas, unas tetillas y ya. Ya, ahora vamos a escuchar cómo debemos nombrar correctamente las partes de nuestro cuerpo. Muchas gracias por contarnos lo que ves. Ahora te voy a contar que eso a lo que tú llamas vagina es un órgano que está adentro de nuestro cuerpo, que no lo podemos ver. Lo que tú ves ahí afuera se llama vulva. A eso que tú llamas pompis lo nombramos nalgas. Y a las que llamas tetillas les llamamos senos. Entonces aquí vamos a armar al niño. Miren, aquí ya lo armo, la parte delantera de un niño y la parte de atrás de un niño. Ahora vamos a escuchar qué es lo que ve. Hola, arma el rompecabezas del niño y dime, ¿qué ves? Y vamos a escuchar qué nos dice Luna que ve. Yo veo unas piernas, unas manos, un ombligo, unas pompis, un pipi y ya.
Ahora vamos a escuchar cómo se deben nombrar las partes de nuestro cuerpo correctamente. Muchas gracias por contarnos lo que ves. Ahora te voy a contar que eso que tú nombras pipí y pompis se llama pene y nalgas. ¿Sí? Se llama pene y nalgas, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente etapa, que es cuando ya son mujeres y hombres. Y que el estudiante va a intentar armar a esta señorita aquí. Esta es la parte delantera de su cuerpo y aquí está la parte trasera de su cuerpo, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué nos dice Ari que ve en esta imagen. Hola, amiguitos. Yo veo ahora un pompis, un pelo más largo y una vagina solo de tomperos y unas tetas y unos ojos. ¡Chao, amiguitos! Listo. Aquí, bueno, ella nos dice que ve unas tetas, unas pompis y una vagina con pelos, dice, ¿no? Entonces vamos a escuchar cómo se debe nombrar correctamente esas partes. Muchas gracias por contarnos lo que ves. Ahora te voy a contar que esa vagina con pelos que tú ves se llama vulva. Tiene pelos porque ya es una mujer adulta. Y eso que tú nombras tetas se llaman senos. Listo, entonces ya sabemos que la parte externa se llama vulva, ¿sí? Es la vulva, es la parte de una mujer, de una niña, ¿sí? Y la parte ya interna es vagina, ¿sí? Y esta parte pues se llama vello púbico, ¿sí? Que son los vellos que van creciendo a medida que ustedes van pasando de la niñez a la pubertad y adolescencia. Y estos se llaman senos, ¿ya? Ahora vamos a ver las partes en un hombre, ¿sí? Vamos a escuchar qué nos dice. Hola, arma el rompecabezas del hombre y dime, ¿qué ves? Entonces aquí lo voy a desarmar. Miren, ustedes tienen que presionar ahí donde lo hice, ya. Y aquí vamos a armar la parte del hombre, ¿no? Y aquí tenemos la parte delantera de un hombre y la parte trasera, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué nos dice ahora. Es que tenga un pompis, unos ojos, un pipí y también unos pelitos en el pipí y también un pelo y tetillas y también ojos. ¡Chao, amiguitos! Entonces, como vemos, pues aquí nos está diciendo no pelos, en el pipí le sigue diciendo, y así no es la forma correcta. Vamos a conocer cómo se debe pronunciar esas Muchas partes. gracias por nombrarnos lo que ves. A eso que tú le llamas pipí, lo nombramos pene y tiene pelos porque es de un hombre adulto. Y a eso que llamas pompis, le llamamos nalgas. Listo, entonces ya hemos visto cómo se llaman las partes correctas de nuestro cuerpo. Y ahora que ya hemos recordado todas esas partes, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Vamos a completar la siguiente rutina de pensamiento. Yo decía cómo. Vamos a formular 3 preguntas sobre el inicio de la madurez sexual en hombres y mujeres, ¿no? Entonces podemos hacer una pregunta, podría ser ¿por qué a los bebés no tienen vellos en sus órganos sexuales? ¿Sí? También podría ser otra pregunta. ¿Por qué a los adultos les crece vello en esas partes? ¿Ya? Podría ser otra pregunta sobre la madurez sexual, ¿sí?
Y pues la última les dejo para que ustedes mismos la realicen, puesto que ustedes están observando la presentación que realizamos. Ahora vamos a ingresar al siguiente link y vamos a responder las preguntas anteriores, ¿sí? La construcción de la sexualidad en las diferentes etapas, ¿no? El objetivo de esta clase es reconocer que niños, niñas y adolescentes son seres sexuales y sexuados y que su sexualidad tiene necesidades que se diferencian sustancialmente de la sexualidad en la edad adulta. Cuando dicen necesidades, se refiere a que un niño, una niña merecen también afecto, aceptación por parte de sus padres y muchos aspectos más, ¿sí? Y aquí tenemos sexualidad en niños y niñas. Cada etapa de la vida necesita experiencias y conocimientos específicos para su óptimo desarrollo. Por ello, es fundamental que se reconozca que niños, niñas y adolescentes son seres sexuales y sexuados y que su sexualidad tiene necesidades que se diferencian sustancialmente de la sexualidad en la edad adulta. Para ello tenemos aquí nosotros un camino, miren, este es un camino amplio que gracias a ello podemos evitar tanto tipo de maltrato por el género, por machismo y tantas situaciones más, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la vivencia de la sexualidad en las niñas y los niños debe ser abordada de manera integral, que tiene que ver con el cuerpo y sus vivencias, con la construcción de su identidad, es decir, yo soy niño, yo soy niña. ¿Por qué? Porque siento esto, porque estoy formado fisiológicamente, biológicamente de cierta manera, ¿sí? Recuerden que las niñas, las mujeres tienen útero, los hombres no, ¿ya? Pero también nos habla aquí de la vivencia en relación de afectividad, que todos merecen afecto, no importa si es niño o niña, ¿sí? Que todos tienen momentos tristes, por ejemplo, cuando tienen que llorar, pueden llorar los niños y las niñas, no por el hecho de ser niños, no sentir, ¿sí? Otra parte que tiene que ver con la sexualidad es que nombren sin prejuicios, es decir, sin tener vergüenza, las partes de su cuerpo, incluidos sus órganos sexuales genitales, y que se sienten cómodos al aceptar que es parte de sí mismos, que no sientan vergüenza, porque muchas veces ha sucedido que hay tipos de violencia sexual en el hogar y muchas veces los niños o niñas tienen vergüenza decirlo porque les da vergüenza hablar de estos temas, ¿no? Entonces es importante que ellos conozcan sus partes, sepan qué son, ¿sí? Para que así en algún momento, si se llega a suscitar un caso de violencia sexual, ellos no tengan ningún obstáculo o dificultad de conversarlo con alguien, ¿no? También sexualidad en niños y niñas busca que se fortalezcan su capacidad de apreciarse, es decir, su autoestima, quererse tal cual son, cuidarse y defender también su integridad. Otra parte es que en esta etapa aprenden a recibir y a dar afectos a las figuras más importantes, como son sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas y a las personas que los rodean. También deben aprender a manejar el dolor u otros sentimientos ante estas relaciones de amistad o de enamoramiento, ¿sí? Porque muchas veces se cree el apego y a veces ellas pues, por no perder esa relación amorosa, terminan pues teniendo relaciones sexuales y a veces quedan embarazadas las niñas, ¿no? Entonces, mejor evitar esas situaciones a veces de enamoramiento, ¿sí? A muy temprana edad. Es fundamental el conocimiento sobre el embarazo y el nacimiento, en un sentido de conocer su propio origen y de reafirmar su identidad, ¿sí? El otro día me decía un estudiante que los hijos vienen cuando un hombre y una mujer se toman de la mano, ¿no? Porque está el gameto masculino y el gameto femenino, ¿no? Entonces, miren cuánto hay que trabajar para evitar a veces los embarazos en niñas, niños y adolescentes, ¿sí?
Recuerden que ya vimos en una clase de matemáticas que es una realidad, que hay niñas de 10 años, 11, 12, 14 que están dando a luz, ¿sí? Son 140 y algo que nos decía la estadística que hay de embarazos en nuestro país y eso no puede ser posible, ¿sí? Es el segundo país en América del Sur con la tasa mayor, ¿sí? Es más alta de embarazos prematuros, es decir, de embarazos de niñas que son menores de edad y eso no puede ser posible porque ellas tienen que estudiar, ¿sí? Pueden tener sus primeros enamoramientos infantiles, que es diferente al enamoramiento de las y los adolescentes. Es decir, que les puede gustar o atraer a alguien, pero hasta ahí, nada más. No puede haber un involucramiento ni expresiones de afecto y peor corporales, sí, porque son niños y niñas. Luego tenemos que es importante que reciban una educación con equidad de género, lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Que se respete a las mujeres y que se respete a los hombres sin ningún tipo de estereotipo o prejuicios, sin generar estigma ni desvalorización de las niñas frente a los niños, promoviendo las mismas oportunidades para ambos sexos desde la infancia. Luego tenemos también que es importante que reciban educación en la sexualidad desde la primera infancia, es decir, desde inicial si es posible, ¿sí? Los contenidos deben tener el criterio de progresividad, tomando en cuenta su etapa evolutiva, ¿ya? Es importante que conozcan su cuerpo, sus propias sensaciones y que aprendan a reconocerse, valorarse y manejarlos en función de su plan de vida, lo que ellos tienen planeado para su vida, ¿sí? Vamos a ver este video, ¿de dónde venimos? Esta es la historia de mi nieto Carlos. Él era una cigüeña más de las tantas familias. Pero un día, la pobre enganchó su pañuelo en una rama. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que lo que llevaba no era un bebé, sino una piña. En ese instante, decidió que era momento de hablar con alguien de su confianza. O sea, yo, su abuelo. Me contó lo que le había sucedido. El pobrecito no encontraba consuelo. Lo invité a que diera un vuelo conmigo para explicarle de dónde vienen realmente los bebés. Aterrizamos en la ventana de una casa. Allí, una pareja hacía planes para la llegada de su bebé. Esa misma pareja comenzó a besarse y abrazarse con mucho cariño. Ese fue el momento en que saqué de mi bolso unos lentes especiales de rayos X para poder ver a través de las personas. Le expliqué que el hombre deposita dentro de la mujer un líquido que tiene muchos espermatozoides, que son como gotas que nadan muy rápido. Estos espermatozoides hacen cosas increíbles para encontrar algo muy chiquito que está dentro de la mujer que se llama óvulo. Solo el más fuerte y rápido de todos logra llegar a él. Cuando el óvulo y el espermatozoide se encuentran, algo único sucede. Se inicia la formación de un futuro bebé dentro de la mujer. Y a los 9 meses, ese bebé nace y recibe todo el afecto de sus padres, familiares y amigos.
más tarde, el sorprendido fui yo cuando una tarde vi caer pañuelos por todos lados. Allí encontré a mi lindo nietito contando la verdadera historia de la llegada de los bebés a todas las cigüeñas que quisieran oírlo. Y como hemos observado, pues ya sabemos de dónde vienen los bebés, ¿no? De dónde venimos nosotros inclusive, ¿sí? Vamos a ver sobre nuestro cuerpo un poquito más. Bueno, este video ya lo vimos anteriormente, ¿sí? De los 2 minutos. Y esto nos habla sobre la sexualidad en adolescentes, que es importante esta etapa porque es una etapa de vitalidad y salud de manera general. Es una configuración del quién soy y qué debo ser, ¿no? Es cuando los jóvenes empiezan a actuar de acuerdo al contexto donde viven, ¿no? Sí, a la cultura que los rodea, ¿no? Al entorno social, ¿no? Y muchas veces ahí es donde los estudiantes, los jóvenes y adolescentes se desvían, ¿no? Porque ellos, por ser aceptados por un grupo, terminan haciendo lo que hace la mayoría, y a veces la mayoría pues no hace cosas buenas, ¿no? Como desobedecer a sus padres o consumo de alcohol o otras sustancias que agreden a nuestra salud. Entonces, imagínense qué importante es hablar de sexualidad, ¿sí? También en los adolescentes, porque esto no tiene que ver solo con órganos femeninos y masculinos, ni solo biología, sino también con identidad, quién soy y qué debo ser, cómo influye la sociedad, la cultura, ¿sí? En sus propias decisiones, ¿ya? Y en la libertad también de si puede actuar o no. Y aquí está la edad de los cambios. Recordemos que en la edad de los cambios tiene que ver lo de la pubertad también, ¿no? La pubertad, que ya hemos hablado muchísimo de esa etapa que ustedes están pues iniciando, ¿sí? Que es previa a la adolescencia. Muy dura, una época de muchísimos cambios. Uy, hasta ahora cuando me acuerdo me da mucha vergüenza. Con esta nariz, no se imaginan los problemas que tuve. Esto de cortarse el pelo para taparse una espinilla. ¡Qué papelón! Dos problemas que realmente marcaron mucho mi adolescencia. El uno era mi nariz. Usaba muchísimo tiempo en el espejo viéndome la nariz porque realmente no estaba en la expectativa que la sociedad te da, ¿no? De la nariz perfecta. La otra eran las manos. Cada vez que me emocionaba por algo me sudaban muchísimo las manos y siempre estaba tratando de secarme las manos en el pantalón, de meterme las manos en los bolsillos, evadía los saludos estrechos de mano, cosas así. Uy, la adolescencia. Recuerdo la primera vez. Fatal, como un... ¡Ah! ¡Ah, no! Fue más bien como un... Pensé que ya de grande me había orinado en la cama. Si ustedes se dan cuenta, ella está hablando de la primera vez que le llegó la menstruación. Y él está hablando de lo que hemos ya mencionado en clases anteriores, que es la primera eyaculación, que a veces se da cuando están durmiendo. Y eso le sucede a los varones, ¿no? Él dice que pensó que se había orinado. Nadie nos había explicado. Y esto Pasaba un poco de tiempo frente al espejo. Y esto sucedió porque a ellos nadie les había explicado, ¿no? Entonces ellos estaban callados. Y como son cosas que suceden y tenemos un poco de
timidez o de vergüenza conversarlo con nuestros padres, ¿sí? A veces ahí es cuando se dan malos casos, ¿no? Porque uno va y se lo comenta a alguna amistad, y luego a veces esas amistades se pelean, van y lo divulgan, y uno queda, pues se siente mal, ¿no? O a veces se lo cuenta a algún familiar que no tiene buenas intenciones o a alguien que no debería ser, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes vayan conociendo estas cosas como situaciones que son normales, que tienen que suceder en los cambios de los niños hacia la adolescencia, ¿sí? Frente al espejo. Otra parte es no solo el ámbito sexual, tiene que ver con la sexualidad, sino que también la identidad, ¿no? La aceptación. Dicen que ellos, por ejemplo, el señor no le gustaba su nariz y le daba un poco de vergüenza, ¿sí? Y entonces eso no ayuda a darle seguridad, siempre va a estar timidez y no va a poder interactuar con las demás personas. A ella mencionaba de que una espinilla, ¿no? Le había salido y que, sí, imagínense, sentía mucha vergüenza por algo y se sentía mal, ¿no? Entonces son cosas que ustedes van a tener inseguridades, pero que deben irlas superando, ¿sí? Y vamos a seguir. Básico, un brillito por ahí, no gran cosa. Otra situación es que a medida que van creciendo, también van a encontrarse con niñas que pueden hacerles sentir mal o algo porque no cumplen los estereotipos, ¿no? Que existen y que han hecho mucho daño, ¿no? Uno de ellos es pues que una mujer tiene que tener senos grandes y así, ¿no? Entonces ella pues, miren, se ponía. Hay los casos también, y lo digo por mí, ¿sí? Que a corta edad ya los senos les empiezan a salir y en cambio sienten vergüenza. Y lo que hacen es ocultarlos con unas blusitas o chaquetillas que le llamaban antes, no sé cómo las llamen ahora, para aplastar los senos, cosa que tampoco está bien, porque debemos ir aceptando que esos cambios se van a dar en nuestras vidas, son parte de la sexualidad, ¿sí? Aquí vamos los tipos de música que uno va inclinándose. Voy adelantando un poquito, puesto que no quiero que se haga muy larga esta clase, ¿sí? Aquí nos habla pues un poco de la parte de su cuerpo, las músicas que les gusta escuchar y así, ¿sí? No se preocupen que este link lo compartí también en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo a su alcance y verlo las veces que deseen. Vamos a ver un poquito de este que nos habla sobre el autoconocimiento, que también tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad se refiere al sexo, al género suyo, ¿sí? Yo soy un niño, yo soy una niña, ¿ya? ¿Cómo me identifico? Las partes de mi cara me agradan, no, porque... Tengo 13 años y siento que me están empezando a pasar cosas con mi cuerpo. En realidad, esas cosas las sentía desde niño, pero no me acuerdo bien cómo era. Sé que se sentía bien, era como tomar un helado. Ahora es diferente. Siento que me dan más ganas de verme, de tocarme. De un día para otro sentí que mi cuerpo cambió un montón. Algunas personas me empezaron a gustar y creo que yo también les puedo gustar, no sé. El otro día en el colegio escuché a unos chicos hablar de masturbación. Me dio curiosidad, pero no me acerqué. No los conocía tanto y creo que es algo muy personal. Es que la palabra masturbación... ¿Sí? Entonces ahí podemos verlo con más calma, que habla de autoconocimiento, que es conocer nuestras partes, quién nos gusta, quién no, por qué, a qué nos inclinamos, si está bien, está mal, ¿sí? Acá también está de las niñas, habla un poquito, hasta de la forma de vestir, ¿sí? Y pues yo les agradezco por su atención en esta clase y así pues culminamos esta actividad de ciencias naturales. Ahora vamos a continuar con matemática, que corresponde a martes 8 de febrero del 2022. Poliedros y su clasificación. Vamos a recordar. ¿Cuáles son los polígonos? A ver, poliedros son unos, los polígonos son otros, ¿sí? Los polígonos son aquellos que, miren, este no es un polígono porque
tiene una parte abierta, ¿sí? El polígono quiere decir que es una figura geométrica que debe estar cerrado todos sus lados. Este sí es un polígono porque tiene líneas rectas y todas están encerrando un área, la que está aquí adentro de color verde. Mientras que esta de acá no es un polígono porque tiene un lado curvo, ¿sí? Ahora vamos a observar el siguiente video para tener un conocimiento más profundo sobre lo que son los poliedros. Poliedros, ¿sí? Porque esa es la clase de hoy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los... Poliedro viene del latín y significa poli, muchas, y edro, caras, por lo que su nombre nos indica que los poliedros tienen muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por varios polígonos. Tienen volumen, es decir, ocupan espacio en las tres dimensiones: ancho, largo y alto. Una cosa muy importante que también hay que saber de los poliedros es que están formados por tres elementos: caras, vértices y aristas. Observad este edificio y vamos a ir descubriendo estos tres elementos. Como podéis apreciar, es un poliedro formado por cuadriláteros, es decir, polígonos de 4 lados. Pues bien, las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas son los lados de las caras. Y los vértices son los puntos donde se unen 3 o más caras. Ahora observad esta pirámide de Egipto y vamos a ir descubriendo sus caras, sus vértices y sus aristas. ¡Fácil, eh! Los poliedros se pueden clasificar de muchas maneras, pero hay 2 tipos que tenemos que ir conociendo. Son los prismas y las pirámides. Los prismas tienen 2 bases poligonales iguales y según el número de lados de la base se les llama prisma triangular si tiene 3 lados, prisma cuadrangular si tiene 4 lados, pentagonal si tiene 5, hexagonal si tiene 6 y así hasta el infinito y más allá. Las pirámides tienen una sola base y un vértice común, donde se juntan las aristas de las caras laterales, por lo que está claro que las caras laterales siempre serán triangulares. Al igual que a los prismas, se les nombra por el número de lados que tenga su base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, etcétera. Los poliedros pueden tener infinitas formas y tamaños. Si os fijáis, a nuestro alrededor hay multitud de poliedros. Estamos rodeados por ellos, ¿no os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Y luego de observar ya el video, vamos a completar la siguiente rutina de pensamiento sobre los poliedros. ¿Qué veo? Aquí el estudiante va a escribir lo que ve. Yo he puesto una respuesta guía, son figuras geométricas que las encontramos en muchas cosas, ¿no? Puede poner también que tienen líneas rectas, nada de circunferencia, nada de curvas y que todas tienen que estar unidas por vértices, ¿sí? Es decir, que ni una puede quedar afuera. ¿Qué piensa que está interesante aprender sobre ellas? ¿Sí? Y que se pregunta quién las inventó. Esto en mi caso, lo que usted se pregunte, lo que usted tenga duda. Vamos a leer y analizar qué es un poliedro. Como lo vimos en el video, es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito, es decir, que no deja abierto a que uno no sepa cuál será el final. No, es finito, quiere decir que sí se puede calcular el área que hay dentro, ¿sí? Poli quiere decir muchas y edro quiere decir cara, entonces poli de muchas
Edro de cara quiere decir poliedro, muchas caras, ¿sí? Esa es la figura. Su clasificación, existe poliedro regular y poliedro irregular. Ese que ustedes ven aquí, que parece un diamante del solitario de una mujer, cuando le van a pedir, le dan el anillo de compromiso, por lo general suele venir una piedra, algo así, ¿no? Como un diamante. Si ustedes se dan cuenta, pues esa piedrita, sí, es un poliedro. Y es un poliedro regular porque todas sus caras son polígonos regulares, es decir, que todas miden lo mismo, sus ángulos, ¿sí? Y su longitud, ¿ya? Mientras que el poliedro irregular es aquel que sus caras no son polígonos regulares, es decir, que son irregulares, no tienen ni la misma longitud ni los mismos ángulos. Si ven, aquí hay un ángulo como de 65 grados, aquí hay uno como casi de 90 o 90 y algo, ¿sí? No miden lo mismo, ¿no? Vemos aquí un triángulo, pero isósceles, porque aquí está un ángulo de 90 grados, acá está uno de 45, bueno, y así, ¿no? Vemos que no son polígonos regulares, ¿sí? Entonces, para que sea un poliedro regular, deben tener polígonos regulares, sus caras, y para que sea un poliedro irregular, deben ser sus caras polígonos irregulares. Ahora, la actividad del día de hoy es que los estudiantes van a observar este video que les tengo aquí y luego van a dibujar, pueden hacerlo dibujando, también van a imprimir estos moldes que están aquí, ¿sí? Van a recortar estas partecitas y van a hacer un orificio aquí, en donde están estas letritas, ¿sí? Y estas partecitas de aquí no la van a cortar, simplemente la va a doblar. Estas líneas discontinuas quiere decir que usted debe doblar esa partecita, ¿ya? Asimismo, dobla esta de acá, dobla la de acá, ¿sí? Y si usted se da cuenta, aquí vamos a formar un triángulo o una pirámide, ¿sí? Que es el poliedro. Y acá tenemos asimismo, lo dibuja o lo imprime y lo recorta, solo las líneas que están acá, miren así, ¿ya? Y le hace los huequitos que puede ser con una aguja, un agujón, y aquí le va a doblar, ¿sí? Estas partecitas para que quede bien hermoso el cubo, ¿sí? Y acá está otro más que me parece que es un octaedro. Listo, vamos a observar el video de cómo debería quedar. Si ven, está muy bonito, ¿sí? Entonces, así es como el estudiante va a realizar nosotros estuvimos trabajando con los cuerpos geométricos. Y ahora vamos a observar el siguiente video para que sepan cómo deben realizarlo. Utilizando plastilina, ¿sí? Hoy vamos a hacer cuerpos geométricos en 3D para que nos quede registrado en el cuaderno. Esto va a estar pegadito en el cuaderno. Fíjense. Ustedes deberán pegarlo en su cuaderno o en su portafolio, ¿sí? No lo olviden. Para que lo puedan hacer, tenemos distintos números, del 1 al 6, cada uno en la puntita, que es por donde va a pasar la lápiz. Nosotros, en cambio, en el molde tenemos por letras, ¿sí? A, B, C, D y así, ¿ya? Aquí lo han hecho con números, el molde que yo le di lo hizo con letras. Puede hacer como ustedes deseen, lo importante es que vaya pasando el hilo correctamente, para que pueda unir todas estas caritas planas, estas caras planas, y formar pues el poliedro. Plana. Tenemos que recortar bien, donde está la línea negra se recorta todo el contorno del cuerpo geométrico y donde está la línea punteada se dobla bien. Lo doblamos bien, lo apretamos para que quede bien formado. Una vez que hicimos este trabajo de doblar bien todas las partes, vamos a pegar la base donde tiene el 1 y el 6, pero teniendo cuidado, nosotros no podemos pegar donde están los agujeritos, sino vamos a pegar un poquito más para atrás, porque si no después la lana se va a quedar pegada y no se va a mover, ¿sí? Entonces pongo plasticola, ¿ven? Que dejé justo libre el espacio y ahora lo pegamos. Las lanitas las saco para afuera y pego esto. Hasta ahí vamos bien. Vieron que pegamos la base, ¿no? Acá tenemos toda la parte, a ver si lo puedo hacer para arriba, abierta el cuerpo. Si nosotros pasamos bien los hilos por todo el cuerpo geométrico, por
en los lugares donde dice, cuando estiremos la lanita se tiene que formar ¿qué se va a formar? ¿Qué cuerpo geométrico? Un cuadrado ya sabemos que no, un rectángulo tampoco, porque esos son figuras geométricas. ¿Qué cuerpo geométrico se va a formar? Bien, los que dijeron cubo, muy bien, entonces esto lo voy a poner más por allá. Fíjense que yo voy tirando y miren cómo va. Perfecto. Miren, acá quedó medio panseado. ¿Por qué habrá quedado medio panseado? Porque no lo doblé bien. ¿Vieron que les dije que había que marcar bien todos los pliegues? Ahí está. Miren qué genial que quedó. Entonces después, cuando tenemos que cerrar la hoja del cuaderno, estiro y los hilitos tienen que quedar colgando, ya saben, para poder hacer otro. ¿Hasta ahí vamos bien? No tiene que salir de aquí el hilito para que lo puedan seguir haciendo. Y acá tenemos el otro. La pirámide. Acá he hecho lo mismo, ¿ven? Este lo vamos a poner así, porque si lo ponemos así va a quedar medio feo. Este tiene del 1 al 4 nomás. 1, 2, 3 y 4. Este hilito se me salió, el número 1. Vamos a abrir todos los lados. Se me volvió a salir, lo vuelvo a poner. Bien, ahora vamos a estirar. A ver. A ver si se forma nuestra pirámide. Bien, re bien. Está de vuelta lo mismo. Me pasó hoy. Miren. ¿Está buenísimo? Bien, ahora ustedes lo van a hacer también con el prisma. Yo les voy a mandar todos los dibujos para que ustedes... Y pues yo ya les he enviado los moldes, como ustedes vieron también, para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo debe realizarse estas figuras de poliedros en su portafolio. Y pues aquí nos da otras pautas: buscar los materiales, tijera, goma, hilo, piola. Debe recortar los moldes de acuerdo a lo indicado en el video y debe doblar las líneas discontinuas que ya yo les indiqué, ¿sí? Y luego pues pegar la vista del poliedro en el cuaderno. La vista solo es una partecita, no todo, ¿sí? Y tener mucho cuidado de no pegar los hilos, ¿ya? Y al final va a escribir qué tipo de poliedro es cada uno, nada más, ¿sí? Solo el tipo de poliedro, nada más, ¿ok? Eso es lo que deberá hacer en matemáticas. Y con respecto a estudios sociales, tenemos la siguiente actividad, ¿sí? Participación social. Recordemos, la participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En este sentido, la participación social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que con una concesión de las instituciones. Vamos a leer un poquito más sobre este tema importante. La sociedad está integrada por individuos que no viven de forma aislada, sino que forman grupos, evolucionan constantemente. Grupos que evolucionan, se nos ha ido ahí, que evolucionan constantemente. Estos grupos surgen de la necesidad de perseguir ideales comunes para provocar cambios. Las personas se organizan siguiendo un objetivo concreto, luchando para conseguirlo a través de planes de acción determinados. Dentro de una sociedad existen participación ciudadana, tantos distintos puntos de vista de la realidad, como existen diferentes personas, los ideales en que coinciden, conceptos que están de pensamiento general, son las pautas que reúnen a las personas. A eso llamamos participación ciudadana. Una vez que hemos leído esta información, el estudiante deberá escribir la definición de participación social, que es la que vimos al inicio de esta clase, que está aquí y que se refiere a la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades.
Luego va a escribir 3 actividades que puedan proteger y mejorar en su barrio. Una actividad es: los habitantes de una ciudadela se reúnen para hacer una minga de limpieza en su sector. Sobre todo ahora que pues está lloviendo demasiado y hay muchas casas que se están inundando. Sí, ¿por qué? Porque el alcantarillado pues se tapa debido a la gente que bota la basura en el piso, ¿no? Entonces hay habitantes que en algunos lugares se han reunido para hacer la limpieza de su sector, ¿sí? También otra actividad podría ser recoger firmas para gestionar basureros, alumbrado público, entre otros servicios. Y así pues damos inicio al día miércoles 9 de febrero del 2022 con la actividad de educación cultural y artística, artesanías de mi país. ¿Sabías que el Ecuador posee diversidades de nacionalidades indígenas y campesinas de la sierra, costa y oriente, donde sus artesanías representan el conocimiento ancestral del uso de tintes naturales, de instrumentos, de tejidos, decoraciones y confección? Los principales productos elaborados son fajas, paños, ponchos, cobijas, hamacas, alforjas, sacos, ponchos, chalinas, sombreros, joyas, instrumentos musicales y muchísimos más. Ahora el estudiante va a comentar qué tipo de artesanías tiene en su hogar. Aquí yo no puedo poner la de ustedes porque no sé las que ustedes tengan, ¿no? Pero puedo poner de las mías, ¿no? Yo tengo un poncho de la sierra, sí, tengo también un sombrero, tengo un cuadro de pintura ecológica que lo compré en Montañita. Me pareció muy lindo y por eso lo compré, ¿sí? Entonces miren, aquí ya vemos. Ahora ustedes pondrán los que usted tiene. También hay unas pulseras, he visto que hay mucha gente que tiene. Hay también llaveros cuando se van a la playa, a Salinas, a Montañita, a Bajo Alto, que ahora tenemos una playa pues muy cerca de nuestra parroquia, ¿no? Veamos estas artesanías de nuestro país. Miren, aquí están algunas. Están unos vasitos con colores que representan a nuestra fauna. Aquí están me parece que es una lagartija, está una tortuga, sí, frutos de nuestro país y muchas cosas más. Vamos a observar un video sobre las artesanías ecuatorianas. El yo, la identidad, y también vamos a relacionarlo con parte de las culturas del Ecuador, es decir, las hamacas también son artesanías de nuestro país. La sierra y la Amazonía. Empecemos. Decimos que el yo o la identidad sería por tanto una instancia intermedia entre la biología de un individuo y el mundo que lo rodea. También indicamos lo siguiente, que dentro de las artesanías del Ecuador que existen en la costa, sierra y Amazonía, decimos que ciertamente el Ecuador es un país altamente rico si se habla de su cultura. Indudablemente un factor que le otorga dicha riqueza cultural es la convivencia de múltiples culturas dentro del territorio nacional. Tomando en cuenta de que la cultura es el conjunto de diversos conocimientos, tradiciones, costumbres que caracterizan a su pueblo y a su vez se ve influenciada por el ambiente en el que está inmerso. Por consiguiente, no es difícil de creer que existen tantas culturas, ya que el Ecuador cuenta con 4 regiones fuertemente segmentadas, como es la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos. También podemos recalcar que las artesanías son un claro objeto donde se plasma la tradición, las costumbres, los hábitos de las culturas.
compartí que las artesanías son objetos en los que a través del arte, las técnicas y las habilidades, los artesanos elaboran un producto a mano, en donde además de ello, trabajan con productos mínimamente industrializados. Inclusive, algunas artesanías son creadas con materiales 100% naturales que fueron seleccionados, tratados y criados por artesanos. ¿Qué les parece, estudiantes? Decimos que como tal son objetos creados de forma manual por un artesano. Estas pueden ser creadas con la finalidad de ser meramente decorativas, mientras que por otro lado pueden ser creadas para una función específica. No obstante que en cualquiera de los casos, el resultado final tendrá plasmado el arte que de alguna forma representa algo de la cultura a la que pertenecemos. Las artesanías también son un medio de expresión artística, cultural, que las culturas usan para sentirse identificados con sus raíces. Además, permiten mantener un constante intercambio cultural, tanto entre las culturas del territorio nacional como con las culturas extranjeras que visitan al Ecuador. Muy bonito, ¿verdad? Este tema. Nosotros recordemos que dentro de nuestro país encontramos muchas artesanías en diferentes regiones que tenemos, ya sea en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos. Y así hemos observado que una artesanía es más que un simple producto para adornar nuestra casa o adornar nuestra billetera o cualquier otro pensamiento ajeno a la identidad que hayamos tenido, ¿no? En una artesanía está el alma, la raíz, la cultura de una persona, ¿no? Su dedicación, su amor, su pasión. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer algo cercano, ¿sí?, a una artesanía. ¿Por qué? Porque la artesanía también es el arte en qué? Arte en nuestras manos. Es decir, que utilizan lo mínimo de industrialización, es decir, no hay industria, se lo hace a mano, por eso es artesano, ¿sí? Vamos a hacer la segunda parte del producto de este proyecto número 8, y es que el estudiante va a construir la tarjeta hexagonal, la puede hacer de cartón o de cartulina, lo que tenga a la mano, ¿sí? Para ello vamos a observar el siguiente video, ¿sí? Y pues el estudiante tendrá que copiar este molde, puede copiarlo aquí o puede imprimirlo también y lo recorta, ¿sí? Estas partecitas no las va a recortar, esto lo tiene que recortar así, por acá arriba, así, por acá, ¿ya? Porque esto tiene que doblarlo. Ya vamos a ver el video primero para que de ahí copie e imprime estos moldes. Este es el primer molde, este es el segundo y este es el molde final, ¿sí? Y mientras se nos va cargando el internet, ¿sí?, continuaré explicándoles la actividad. Bueno, el estudiante va a replicar estos moldes en una cartulina, ¿sí? El uno del primero solo va a ser un molde, ¿sí? Del primero que está aquí, de este de aquí. Este de aquí solo va a ser uno. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estas son las alitas en donde se va a seguir pegando los otros moldes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 moldes más que se van a pegar, ¿ya? Entonces, en cambio van a ser 6 del segundo, si se dan cuenta, de este que está aquí. De este van a ser 6 que lo van a ir pegando después encima de cada una de estas como alitas que son, ¿sí? Para que se pueda unir al principal, ¿sí? Mire, y los va a pegar con goma tal como se ve en el video. Aquí yo he puesto una imagen para que tengan una idea. Aquí ven el molde número 1 que está con las alitas, ¿sí ven? Y aquí está el molde número 2 que le va pegando encima de las alitas. Y por último, pues el molde final lo va a replicar en 7 papeles de diversos colores, ¿sí? Este molde final no necesita hacerlo en cartulina, puede hacerlo en algún papel de color o algo. Va a servirle para que usted decore cada uno de estos hexágonos que ha realizado, ¿sí? Y para hacer refuerzo, vamos a recordar qué figura geométrica es el molde que hizo. A ver, vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hexágono, ¿ya?
Es un hexágono porque tiene 6 lados, ¿sí? Y ese hexágono también, ¿qué es? Es un polígono, ¿sí? Porque no es un poliedro. Un poliedro es cuando ya está unida con otras partes más y adentro hay como guardar algo, ¿sí? Pero aquí solo tenemos la figura plana, por tanto es solo un polígono, ¿sí? Cuidado, se me vayan a confundir. Por eso hice este refuerzo para que puedan distinguir lo que es un polígono de un poliedro. ¿Es regular? Claro que sí es regular porque sus lados, a ver, estoy escribiendo aquí, es regular porque sus lados y ángulos son iguales, ¿sí? Es decir que no están uno más grande, otro más pequeño, ¿ya? Vamos a completar. Si tiene 6 lados, ¿qué es? Es un hexágono. Respondido por acá, lo de aquí, vamos a poner. Es un hexágono, ¿sí? Lo puse acá por si acaso no lo respondieran acá, ¿sí? Si ese polígono tuviese más caras y se encerraran como una caja de regalo, como lo había mencionado anteriormente, ¿qué se convierte? Se convierte en un poliedro, ¿sí? Ahí se convertiría en un poliedro. ¿Ya? Y así culminamos pues la actividad del producto, lo que corresponde de esta semana de educación cultural y artística, ¿sí? Ahora vamos a observar el video. Hola, ¿sí? bienvenidos Aquí. a mi canal. En este video... Ojo, que todavía yo solo pido hacer estas partecitas que decoren con el color, pero todavía no me van a escribir nada, todavía no tienen que escribir nada. Recuerden que el proyecto tiene 6 semanas y pues ahí vamos a irlo trabajando poco a poco, ¿sí? Les voy a enseñar a hacer esta hermosísima tarjeta hexagonal, en la cual... Si ven, así debe quedarle. El primer molde es este, ¿sí? Y los otros 6 son los que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? De cartulina, que lo van a pegar encima de de una partecita como alita, que era la que estaba aquí, mire, de esta, ¿sí? Ahí le pone gomita y le pega encima el siguiente molde, que es estos que están aquí, ¿ya? Aquí ya está terminada, nosotros todavía no la vamos a terminar, solo vamos a pegarla hasta ahí, ¿ya? Y luego el molde final, que es el que les había indicado, que está en la parte de acá, que hasta dice para decorar, ¿sí? Ese es los colores. Si ven, aquí hay otro hexágono dentro de cada uno. Aquí está fucsia, aquí está color naranja, aquí está turquesa. Y encima de eso ha escrito y ha puesto imágenes. Nosotros solo vamos a llegar hasta la decoración. Todavía no se va a escribir nada, ¿sí? Por favor. Ahora sí vamos a observar. Podrán poner fotografías y frases a su gusto. Lo primero que vamos a hacer es descargar e imprimir las plantillas que les dejé acá abajo en la cajita de información. Recortaremos... me había olvidado, yo les envié en la agenda, pero también en la parte de aquí, mire, aquí puede usted descargar las plantillas que están en este video. Una hoja que tiene los 2 moldes y los dibujaremos en cartulina. De esta pieza dibujaremos una sola y de este hexágono normal dibujaremos 6 piezas. Con la ayuda de nuestra regla, doblamos las pestañitas de esta pieza. Ponemos silicona en cada pestaña y pegamos los hexágonos que hicimos en el paso anterior.
Ahora recortamos la otra plantilla que dice molde final para decorar. Con esta pieza hacemos las notas y fondos para nuestras tarjetas. Y pegamos en nuestra base para que todos los espacios queden llenos. Ahora sí ya podemos empezar a pegar las fotos y escribir las frases que queramos. ¿Sí? Nosotros solo vamos a llegar hasta ahí porque todavía no quiero que escriban las frases y eso, ¿sí? Porque todavía nos falta continuar las demás semanas para culminar el producto final, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el valor de la semana. Tenemos el ideal. Recuerda, un ideal en ética es un principio o un valor que se plantea como un modelo de perfección a seguir. Como tal, se trata de un estado inalcanzable, pero infinitamente aproximable. Es decir, que es algo que no se puede alcanzar, pero que usted se puede aproximar. Por eso es importante tener ideales en nuestra vida. Vamos a ver sinónimos de ideal. Un ideal puede ser algo imaginario, algo irreal, algo inmaterial, algo absoluto, elevado, excelente. Es como un arquetipo, es decir, demasiado grande, ejemplar, es un modelo, es una ambición, un anhelo, una ansia. Vamos a ver, real, ¿cómo sería yo sin un ideal? Realmente, o sea, en la realidad soy desordenada, y en el ideal puedo ser ordenada y organizada. En el real puedo ser introvertida y en el yo ideal capaz de relacionarme con gente desconocida. En el real me cuesta decir que no y en el ideal soy asertiva, es decir, que puedo decir no a las personas pero sin hacerlas sentir mal, ¿no? Luego dice, me muerdo las uñas en el real, quiere decir que soy muy nerviosa. En el ideal, sin el vicio de morderme las uñas, ¿sí? Me gusta bailar en lo real. En lo ideal, practico baile a menudo, ¿sí? Entonces, vemos cómo las cosas que tenemos, los defectos o desvirtudes, teniendo como un ideal, podemos no lograrlo tal vez, pero porque sea inalcanzable, pero podemos aproximarnos, ¿sí? Podemos aproximarnos. Vamos a reflexionar sobre el siguiente enunciado. Para que nuestros ideales se cumplan, necesitamos realizar actividades que nos aproximen a ese ideal, ¿sí? Por ejemplo, si deseo mejorar mi salud, debo comer sano y hacer ejercicios. Vamos a escribir aquí 3 ideales para su vida y qué debe hacer para aproximarse a ellos. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí un ideal, sería para mi vida, a ver, la puntualidad, no ser puntual, ese sería el ideal. ¿Y qué debo hacer para trabajar en ello? Sería para aproximarme a ello, sería, a ver, ¿qué podría ser? Podría ser escribir mis eventos y ubicar alarma, ¿no? Podría ser, ¿no? Tener una alarma donde yo me pueda ir ubicando, entonces así digo, voy a lograr ser puntual, porque a veces no lo soy porque me olvido, ¿no? Podría ser también otra situación, podría ser hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios para estar saludable, o podría ser, a ver, ser saludable, ¿no? ¿Cómo logro ser saludable? Pues haciendo ejercicios y comiendo sano, ¿no? Haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces, ahora esto es un ejemplo que les he puesto aquí para que ustedes puedan llenar. Yo no puedo escribir más aquí porque aquí es importante que usted escriba sus ideales, no los míos, ¿sí? Entonces, le he puesto esto solo como ejemplo, ¿ya?
Luego usted va a escribir 2 ideales para la vida de la persona a quien le va a entregar la tarjeta, ¿no? Un ideal podría ser que use el tapabocas para promover el cuidado de los habitantes tengueleños. Vamos a ponerle como con más amor, ¿sí? Esto es un ideal porque yo le puedo decir que use el tapabocas para promover el cuidado de los habitantes tengueleños. Pero la realidad puede ser que el señor lo use o no lo use, ¿no? O que lo use pocas veces. Porque recordemos que esta tarjeta hexagonal se le va a entregar a alguien que usted haya observado que no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Bueno, aquí les dejo para que ustedes continúen con el segundo ideal. Y damos inicio a jueves, 10 de febrero de 2022, con la actividad de lengua y literatura. Tenemos textos narrativos, ¿sí? Está prohibido olvidarse de las características de estos textos, ya que lo van a ver a lo largo de muchos grados. Una característica es que cuentan hechos reales o imaginarios, están escritos en prosa, sus personajes pueden ser personas, animales o cosas, ¿sí? También sus partes son inicio, nudo y desenlace. Es dinámica, predominan los verbos que expresan alguna acción, es decir, que cuentan algo que se va a realizar, ¿no? Vamos a observar los paratextos, a ver qué nos dice este escrito de Donald. Su autor es Daniel Salzano. Vemos aquí a Mickey Mouse, vemos al pato Donald, ¿sí? Y pues vamos a establecer predicciones. ¿De qué se tratará? A ver, una predicción podría ser que se trata de los personajes de Disney, ¿sí? Vamos a ver entonces voy a ver si se trata o no se trata de eso, ¿no? Ahora vamos con el segundo paso de la lectura. ¿Cuál es? Leer e investigar los significados de las palabras que no conozca, ¿sí? Pero vamos a esto vamos a recordarlo después. Lo iba a hacer ahora, pero vamos a hacerlo despuesito, ¿ya? Para que no se les olvide y podamos responder estas preguntitas de aquí. Y ahora sí, vamos a dar lectura. Walt Disney, 1901-1966. Dibujante instruido en una granja. Bueno, Walt Disney, esas películas maravillosas que nosotros vemos y que nos gustan muchos de Walt Disney, pues sucede que fueron realizadas esos personajes por una persona que se llamó a sí mismo Walt Disney, ¿no? Que nació en 1901 y murió en 1966. Esta persona, ¿qué profesión o qué ocupación tenía? Era dibujante. ¿En dónde fue instruido? Es decir, educado en una granja, ¿sí? Nos habla que esta persona se plantó en el otoño de 1919 en California con un blog repleto de ideas para la animación cinematográfica. La pinta de Disney no gustó excesivamente, de donde había sacado que un dibujante debía fumar en pipa, dejarse los bigotes y usar sacos a cuadros. Pero su primer muñeco, el conejo Oswald, dio capote. ¿Qué es capote? Vamos a ver, porque recuerden que dijimos que teníamos que investigar las palabras que no conocíamos su significado, ¿sí? Voy a escribirla en la parte de aquí donde dice, a ver, vamos a ver. Y pues capote significa como que es un sinónimo de rechazo, ¿sí? Se refiere a la tela con la que torean, esa tela roja que tratan de causar susto a o de tentar promover que le persiga pues el toro, ¿no? Eso es capote. Continuamos. Y tanto que su posterior explotación desencadenó una batalla judicial, es decir, tuvo problemas de demandas, ¿ya? En la que los ceros verdes, ¿a cuáles ceros se refiere ceros verdes? Circulaban, dice. Ceros verdes se refiere al dinero, ¿sí? Del dinero, si han visto, los dólares vienen de color verdecito, ¿no? ¿Ya? Como tiros, sin que ninguno acabara en el bolsillo del dibujante. Es decir, que lo demandaron,
tuvo que pagar dinero y encima pues como tiros, dice, o sea, ¿no? Que le violentamente, ¿no? Pues acabó con el bolsillo, con la economía del dibujante, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. Así murió Oswald. ¿Quién es Oswald? Oswald es este que está aquí, que fue el primer personaje de Disney, ¿sí? Antes de este Mickey Mouse, ¿ya? Y cuando murió él, murió quiere decir que ya pues con tantas demandas y todo, que le fue mal por haber creado este dibujo. Miren, aquí hay una gran reflexión. ¿No hubiera pensado Walt Disney? Ay, mi futuro no es ser dibujante, porque miren qué mal le fue, ¿no? Pero ¿cuál es la moraleja aquí? ¿Cuál es la lección de vida? Que uno debe volverlo a intentar, que no debemos darnos por vencidos, ¿sí? Que si algo no nos salió bien no quiere decir que es porque no seamos inteligentes, no, es porque debemos mejorar, corregir aquellas cosas que nos equivocamos, ya no lo vamos a hacer así, que tal vez hay cosas que no pusimos atención, que nos faltó un poquito más, que se puede mejorar, ¿sí? Y eso es lo que le pasó pues a Walt Disney, ¿no? Porque con todo lo mal que le fue con su primer personaje, hizo el segundo, que era el Mickey Mouse, ¿ya? Era un ratón aporteñado, de patas flacas y botones de nácar, que acabaría convertido en la piedra angular sobre la que Disney elaboraría su discurso y levantaría su imperio, Disneylandia. Sí, porque este de aquí pues les dio muchísimo dinero y este fue un dibujito que le gustó a todo el mundo, ¿no? En el cuarto de hora de Mickey duró desde 1928 a 1934, es decir, 6 años. Año en el que su empuje comercial comenzó a decrecer y la cola de acreedores se volvió más larga que la de deudores. Había sonado la hora de encontrarle un reemplazante. En esta parte del relato entra a tallar la interpretación psicoanalítica. Y es que Disney estaba tan profundamente ligado a su ratón, porque si ustedes ven, este es un ratón, a todos nos da miedo los ratones, ¿no? Pero este ratón, al estar así tan bonito, pues fue encantador, ¿sí?, al público. Por lo que Disney ganó muchísimo dinero, que es lo que nos menciona aquí, ¿no? Que sus acreedores eran muchos, dice, ¿ya? Más largo que la de deudores. Acreedores quiere decir los que quieren invertir, los que quieren comprar ese producto. Ahora nos dice, y es que Disney estaba tan profundamente ligado con su ratón, el hijo perfecto. Es decir, quien está escribiendo esto de aquí nos está mencionando su opinión, su punto de vista para él, ¿no? Está hablando el hijo perfecto, o sea, nos da a entender que para Disney pues era adorado ese ratoncito de Mickey Mouse, ¿no? Que interpretó su desplazamiento como un delito de alta traición, ¿sí? Que cuando se lo desplazó por otro personaje que ustedes ven aquí a continuación, ¿sí?, lo vio como una traición Disney. Y fue seguramente por esto que el personaje que ideó en su reemplazo le salió como si fuera su enemigo, un tipo que no podía triunfar en la vida, en nada, la cara opuesta del Mickey Mouse, porque Mickey era un obediente, disciplinado y ganador. Estamos hablando de Donald, claro, palmípedo, vago, vehemente, desordenado, camorrero. Miren, aquí tenemos dos palabras que debemos investigar su significado, ¿sí? Es palmípedo, que ya lo vamos a ver, y aquí lo tenemos, ¿no? Palmípedo quiere decir pues que se refiere a las patitas adaptadas a la natación por medio de unas membranas interdigitales, ¿no? Es porque los patos tienen las patitas, si ustedes se han dado cuenta, diferente a las gallinas o a los pollos, ¿no? Tienen uniditas, ¿sí? Y luego camorrero significa que busca pelea o problemas con otros, es decir, que es alborotador, ¿ya? Entonces se refería a que el pato Donald tenía estas características, ¿sí? Y perdedor, que en su primera aparición cinematográfica, el 9 de junio de 1934, se negaba rotundamente a trabajar utilizando un pretexto que ya pertenece a la historia. ¿Quién? Yo. No, a mí me duele la barriga. Quienes han visto este dibujo animado, sí, hemos visto en la serie de Pato Donald, pues que él siempre se oponía a querer trabajar, siempre era perezoso, ¿sí? Y así, ¿ya? Lo opuesto a Mickey Mouse.
Han transcurrido 60 años desde entonces y aún perdura la polémica. Jean Cocteau decía que a los norteamericanos se los podía dividir en dos, los hinchas de Mickey y los hinchas de Donald. A los primeros se les firmaba un autógrafo, a los otros los trataba como amigos, dice, ¿no? Entonces ahí vemos que, así como los hinchas que ustedes han visto de Barcelona, Emelec, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que también en Estados Unidos se podría decir que las personas, pues, hay grupos que defienden, que son como seguidores de Mickey y otros de Donald, ¿no? Entonces, este texto ahora vamos sí a responder las preguntas de postlectura. Sus predicciones fueron acertadas. Bueno, la que yo mencionaba que era sobre el pato Donald y su historia y Mickey Mouse, los personajes de Disney, pues sí fue acertada. Luego, ¿de qué se trata esta lectura? Esta lectura se trata de ¿qué? De la historia de los primeros personajes de Disney World. ¿Sí? Luego, ¿es un cuento? Este no es un cuento. ¿Por qué no es un cuento? No, porque no están actuando ni hablando los personajes, sino que alguien está contando una historia real. Es decir, esa historia sí fue cierta, sí existió, ¿sí? Entonces no es un cuento, es una fábula. Tampoco no es. ¿Por qué? Porque los animales no están hablando ni actuando, no están realizando ellos las acciones. Estas acciones, aquí simplemente alguien está contando lo que ha sucedido. ¿Es un poema? Tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene versos. Al contrario, está escrito en prosa. ¿Qué es prosa? Ya les voy a enseñar la diferencia en prosa y aquí lo he ubicado. Miren, esto que está aquí está en prosa. ¿Sí ven? Este texto está escrito todo así. Miren, las líneas están rectas y se divide en párrafos. Este es un párrafo, este es otro párrafo. ¿Sí? Está todo así. Sigue. Mientras que en la poesía se encuentra así. ¿Sí ven? De esta manera. Estos ya no son párrafos, estos son estrofas. Y estas ya no son líneas de texto, estos son versos, ¿sí? Y recuerden que en la poesía se utilizan las rimas, ¿ya? Entonces, esto es un poema y en cambio esto está escrito en prosa, ¿sí? Porque vemos ahí pues que no hay ningún verso ni una rima, ¿sí? Y están párrafos agrupados. ¿Ya? Ahora, aclarado esa parte de ahí, ¿aquí qué nos narra? ¿Hechos reales o hechos ficticios? Nos está narrando hechos reales porque nos está dando hasta años, fechas, ¿ya? Y aquí nos pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa? Entonces, ahora sí vamos a recordar las funciones del lenguaje que ya lo hemos visto. Tenemos por ahora 6 funciones. La emotiva o expresiva, que es aquella que tiene ¿qué intención? De expresar los sentimientos y emociones. Ustedes dirán, bueno señorita, sí, esta lectura que hemos leído puede expresar sentimientos, es verdad, del Señor. Pero aquí, cuando habla de la función expresiva o emotiva, tiene que ser algo que diga, te quiero, o estoy triste, estoy contento, o qué alegría verte, ¿sí? Entonces solo este pedacito podría ser expresiva, pero aquí pues la mayoría nos está narrando de manera cronológica otra situación. Vamos a ver la fática o de contacto, es aquella que asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. La fática es la siguiente: cuando ustedes conversan con alguien, ustedes le dicen, ¿sí me estás escuchando? O ustedes se despiden, bueno, chao, adiós. O cuando, hola, ¿cómo estás? O buenos días, ¿sí? Entonces, la fática, o también llamada de contacto,
es aquella que nos ayuda a asegurar el canal, ¿sí?, por el cual se está estableciendo la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, pero si me escuchas bien o te llegó bien el mensaje, ¿sí? Esa es la fática, la que se está asegurando si es que la conversa se está dando, ¿sí?, con el emisor. La conativa o apelativa es aquella que trata de influir, como vemos las publicidades, compra Coca-Cola y disfruta con tu familia, y sabemos todos que nos perjudica en la salud, ¿no? También la conativa apelativa dice aconsejar, cuando dice come saludable, también cuídate, usa el tapabocas cuando salgas de tu casa, ¿ya? También cuando dice para llamar la atención, cuando decimos por favor, siéntate, o por favor, come la sopa, ¿no? Entonces, esa es la apelativa o conativa. Y pues aquí no está esa de ahí, ¿no? La poética o estética es la que expresa belleza teniendo ciertos recursos que se llaman recursos literarios, que ya los vamos a ver las semanas que vienen, ¿sí? Y esta pues tampoco, sí los tiene por aquí medio por ahí, pero no está escrita en versos, ¿sí? No tiene estrofas, entonces no tiene rima, entonces no es una poesía, ¿ya? Y metalingüística es cuando se explica o aclara aspectos referidos al código, a la lengua, es decir, cómo está escrito. Esto sería metalingüística, ¿sí? Está aquí la función metalingüística. ¿Por qué? Porque su intención es darnos a conocer qué significan estas palabras, ¿sí? Mientras que la lectura que acabamos de leer tiene qué intención, la de informar o transmitir un contenido, ¿no? Entonces, la intención comunicativa es de informar o transmitir un contenido, ya que nos está hablando de la historia, cómo ha sido de los personajes de Walt Disney. Y si su intención es informar o transmitirnos un contenido, su función sería representativa o referencial, ¿sí? Representativa o referencial. Entonces, su función, ¿qué función del lenguaje utiliza? Función representativa o referencial. También le conocen como informativa, ¿sí? Pero vamos a dejarle esas dos nomás. Entonces, ¿qué tipo de texto piensa usted que es el que acaba de leer y por qué? Bueno, es un texto ¿qué? Es un texto narrativo. ¿Por qué? Ya vimos muchísimas características, ¿no? Pero vamos a poner aquí una que estaba, casi no la dicen muchos, que es esta, porque predominan los verbos que expresan acción. Porque predominan los verbos que expresan acción, ¿sí? Y lo hace de forma cronológica, es decir, nos está dando años, ¿sí ven? Los años en los que se creó, luego qué pasó, etcétera, ¿ya? En conclusión, el escrito Donald de Daniel Salzano, por sus características, es un texto narrativo, ¿sí? Y con eso hemos concluido pues la actividad de lengua y literatura y nos vamos a esta que está divertida, que es un proyecto escolar que titula Lo bonito se hace en piedras. ¿Qué es lo que aspiramos en este club? Que los estudiantes reutilicen las pinturas que tienen en casa antes de que se les seque o se descompongan totalmente, o que puedan reemplazar los materiales que no tengan con otros de similar función, para que puedan elaborar el arte en piedras. Y como ustedes saben, en todo club está hecho por fases. Esta primera fase, que es la de investigación, tenemos el contenido científico. ¿Qué es dibujo? Es una de las manifestaciones humanas que siempre se ha practicado y que ha servido al hombre para comunicarse en prácticamente todas las facetas de su vida. Los niños suelen tener un instinto natural para la pintura. De hecho, la mayoría de los niños, desde que son pequeños, adoran pintar, ya que a través del dibujo pueden comprender mejor el mundo que les rodea. Se comunican con mayor facilidad
con los adultos y pueden expresar lo que sienten con mayor libertad. Y aquí tenemos 5 buenas razones por las que tu hijo o su hija debería colorear. Mejora las habilidades motoras, ¿sí? Y ahí yo les envié el texto para que puedan leer más. Fomenta la autoestima, ¿sí? Los hace más divertidos porque les gusta. Desarrolla el pensamiento abstracto y la inteligencia emocional. Mejora el aprendizaje, ¿sí? Y estimula el autocontrol y concentración. Usted cuando vea que su niño está muy inquieto, usted déle un dibujo y verá cómo él se concentra en colorearlo y no tratar de salir de las líneas, ¿sí? Entonces no se va a distraer del entorno. Entonces es importante por todas estas buenas razones que sus niños coloreen, y por eso es que hemos traído este maravilloso proyecto escolar. Ahora, ¿cuál es la actividad que el estudiante va a tener que realizar? Va a tener que realizar un mapa mental de los beneficios de colorear en la niñez. Recuerde que los mapas mentales tienen que tener líneas curvas, no rectas, ¿sí? Porque es la forma en que piensa nuestro cerebro, de forma radial. Y les voy a presentar un ejemplo. Y aquí tengo el mapa mental: beneficios de colorear, fomenta la autoestima, estimula el autocontrol y la concentración, mejora habilidades motoras, mejora el aprendizaje, desarrolla el pensamiento abstracto y la inteligencia emocional, ¿sí? Y así hemos concluido nuestra semana 38 de actividades con adaptaciones curriculares, deseándole los mejores